Pues vamos a empezar un poco el rol de la imagen molecular en hepatocarcinoma. Tengo mucha alegría de estar acá porque veo caras conocidas, lo cual pues me llena de felicidad. Recuerden que en medicina nuclear nosotros no utilizamos contrastes, que es lo que se utiliza en radiología convencional, sino nosotros utilizamos radiofármacos. Estos radiofármacos son isótopos radioactivos que nos permiten obtener la imagen por diagnóstico funcional, pero además nos permiten dar tratamiento. De esta forma, el radiofármaco es la unión de un ligando con un isótopo. El ligando es el que tiene predilección por el órgano y el isótopo es el que va a ofrecer la imagen. De esta forma, podemos marcar, por ejemplo, un receptor de somatostatina, una glicoproteína transmembrana, o podemos inyectarle al paciente glucosa y ver cómo está el cotransportador con diferentes isótopos radioactivos. Esto nos permite tener lo mejor de los dos mundos y es la biología molecular con la imagen biomédica en vivo. Entonces, como les decía, podemos tener la glicoproteína transmembrana PSMA, un receptor de somatostatina, unido con la imagen biomédica, que podría ser un emisor de fotones simples como el tecnesio, el que usamos en las gamografías, un emisor de positrones, pero además también podemos administrar tratamiento y esto es lo que se conoce como imagen molecular. Entonces, ¿cuál podría ser la aportación de la medicina nuclear en el contexto del carcinoma hepatocelular? Pues principalmente lo que nos comentaba el doctor Vera, y es que podemos evaluar el comportamiento biológico del tumor y esto nos va a permitir establecer una estrategia terapéutica que adicionalmente nos va a permitir mejorar la relación riesgo-beneficio con el tratamiento que se va a dar, bien sea una hepatectomía, un trasplante hepático, terapia sistémica para estos pacientes. Entonces, quizás el rol que juega más importante el PET con glucosa es que nos permite valorar la invasividad tumoral y esto nos va a permitir determinar el pronóstico de los pacientes. Y esto ocurre porque ustedes saben que los tumores pueden estar bien diferenciados o pobremente diferenciados y ahí la glucosa juega un papel muy importante. No solamente desde el punto de vista del diagnóstico, sino como nos comentaban en la charla anterior, poder seleccionar a un paciente para llevarlo a un trasplante hepático, poder evaluar la respuesta al tratamiento tumoral posterior a un tratamiento oncológico, bien sea con quimioterapia o después de la cirugía, y adicionalmente se va a considerar como un marcador subrogado de agresividad tumoral. Y quizás algo que, digamos, nos diferencia de la imagen convencional de una resonancia, por ejemplo, de abdomen, es que al hacer una imagen de cuerpo entero, podemos valorar todo el cuerpo y podemos establecer si ese paciente con un hepatocarcinoma tiene enfermedad a distancia, en metástasis hepáticas, metástasis óseas, perdón, o pulmonares. Quisiera empezar por el adenoma hepatocelular. Recuerden que el adenoma hepatocelular es la lesión benigna hepática más común y se encuentra principalmente relacionada en las mujeres con el consumo de estrógenos, esteroides anaerobios, pero también enfermedad por depósitos de glucógeno. Recuerden que hay un riesgo de hemorragia hasta del 29% y la transformación maligna se ha descrito hasta en el 5%. Existen 4 subtipos primarios, el principal de ellos, o digamos el más frecuente, es el subtipo inflamatorio, que representa el 50% de los pacientes, y estos pacientes van a tener un mayor riesgo de hemorragia con una ligera probabilidad de transformación maligna. El subtipo HF1, que es el subtipo en el cual ustedes van a tener un 40% relacionado con esteatosis tumoral, se ha relacionado también con adenomiomatosis hepática y diabetes de inicio temprano. El subtipo beta-catenina activadora, que representa el 15%, es más frecuente en hombres y tiene un mayor riesgo de transformación maligna, y el subtipo indeterminado, que representa hasta el 10% y no tiene un marcador positivo. Y en las imágenes les quiero mostrar, les pido disculpas para los que están viendo de este lado, pero en la imagen de arriba ustedes pueden ver que tenemos el subtipo mutado, en el cual pueden ver en 4 pacientes diferentes un incremento de la actividad metabólica en una relación fondo que es importante. Es decir, ustedes pueden ver aquí que hay una lesión que tiene un alto índice hiperglicolítico y que nos permite diferenciarlo del parénquima, mientras que en el subtipo del adenoma hepatocelular inflamatorio pueden ver la lesión hipodensa sin captación del trazador y es difícil valorar si realmente hay incremento de la actividad metabólica. Por supuesto, ¿esto qué va a significar? Que este adenoma celular va a tener un aumento del flujo sanguíneo, inflamación de las células de Kupffer, y en ese contexto el PET con glucosa en el subtipo H nos va a permitir que haya un incremento de estas enzimas que se encargan de incorporar la glucosa dentro del parénquima, como son el transportador GLUT, que puede ser el 1 o el 2, y adicionalmente la exoquinasa que se encarga de fosforilar el grupo hidroxilo de la FDG.
Entonces, en estudios clínicos se ha encontrado que en el contexto de este adenoma, ustedes pueden tener SUVs máximos que son altos en pacientes, por ejemplo, de 9.5, en tumores grandes, mayores de 4 centímetros, a diferencia del subtipo inflamatorio, y por lo tanto podríamos considerar en este contexto que la FDG sería un biomarcador para la distinción de los dos subtipos, y por supuesto esto va a tener importancia para los grupos multidisciplinarios para definir y ayudar a estratificar el riesgo. Ya entrando en materia en el carcinoma hepatocelular, quizás lo más importante que podemos ofrecer desde la biología, digamos, molecular del tumor es la posibilidad de poder diferenciar si esa lesión que ustedes están viendo está bien diferenciada o pobremente diferenciada, y como han mostrado en los últimos estudios clínicos y que han mostrado en este curso, la invasión microvascular juega un papel predominante a la hora de definir la recurrencia o la enfermedad tumoral, y estos se van a considerar predictores de invasividad tumoral y por supuesto un peor resultado al tratamiento que se le administre. En ese contexto, la glucosa va a tener patrones de captación que van a depender de la heterogeneidad de las actividades enzimáticas, en donde el hepatocarcinoma principalmente va a tener una actividad enzimática baja de GLUT1 y de exoquinasa, lo que va a hacer que la lesión tenga una captación similar al hígado sano, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el cáncer de colorectal, en donde las metástasis tienen un alto incremento del consumo de glucosa y por lo tanto ustedes tienen mayor relación fondo. Por eso somos muy buenos viendo las metástasis en FDG, en carcinoma colorectal con metástasis hepáticas. ¿Cómo funciona esto? Esta seguramente ustedes la han visto y se van a dar cuenta que tienen la FDG que se inyecta al paciente, llega al plasma y a través del cotransportador GLUT1 ingresa dentro de la célula. Fíjense que aquí está la hidroxiquinasa, la exoquinasa es la que va a permitir el cambio de ATP a ADP y ese fosfato se lo va a adicionar a la FDG, lo que va a imposibilitar que la glucosa continúe el ciclo de Krebs. Y también tenemos la fosfatasa, que es la que se encarga de sacarla de la célula. Entonces, en tumores de bajo grado, la captación va a ser comparable al tejido hepático sano circundante. Como les decía, esto va a hacer que no sea posible de valorar el PET en el contexto de los de bajo grado. Pero fíjense que en los tumores que son moderada o pobremente diferenciadas, vamos a tener un incremento de la actividad enzimática de la exoquinasa, del GLUT1 menos de la fosfatasa, y por lo tanto ustedes van a tener una mejor relación fondo. De esta manera se ha descrito que la FDG tienen tasas de detección global del 50% que realmente son bastante malas. Por eso no lo utilizamos en la estadificación inicial. Tenemos una imagen anatómica convencional que nos da sensibilidades diagnósticas hasta del 90%, como ustedes lo han mostrado en este curso, con la ecografía, el TAC y la resonancia. Por eso la FDG no se considera una modalidad de imagen estándar para el diagnóstico del carcinoma hepatocelular, pero fíjense que aparece un punto muy importante y es que podemos valorar el comportamiento biológico del tumor determinado por la posibilidad de saber si ese paciente el tumor lo tiene bien diferenciado, pobremente diferenciado, y adicionalmente, pues que esa positividad del PET se ha visto relacionada con expresión de genes que promueven la angioinvasividad tumoral, que se ha determinado claramente como un factor pronóstico malo para los pacientes. Y por supuesto el índice proliferativo Ki-67, sabemos que cuanto más alto lo tiene, por supuesto vamos a tener una mayor captación por el pobre grado de diferenciación. Y adicionalmente, que este aumento en la captación de SUV, del valor estándar de captación, va a estar relacionado con marcadores como el de transición epitelial mesenquimatosa, que actualmente sugiere un papel importante en la progresión metastásica de los pacientes. Si entramos a cada uno de los escenarios o momentos del paciente con carcinoma hepatocelular y queremos valorar cuál es el rol del PET con glucosa en el contexto de la cirugía curativa, pues tenemos que, si tenemos un PET positivo en este contexto previo a la cirugía, sabemos que el PET positivo indica que tiene características histopatológicas que son desfavorables en relación con la diferenciación del tumor y la invasión microvascular, y esto va a llevar, por supuesto, a una pobre supervivencia general y libre de recurrencias. Entonces, están buscando marcadores que puedan hacer que el cirujano a la hora de tomar la decisión pueda definir si el paciente es candidato o no. No solamente el hecho de que el PET sea positivo, sino poder rebustecer esta información determinada, por ejemplo, por la capacidad funcional hepática en relación con el índice albúmina-bilirrubina. Estos parámetros de capacidad de funcional hepática lo que van a permitir es que nosotros podamos tener un pronóstico mejor de supervivencia para definir si el paciente es candidato o no.
y no solamente como un predictor de resultados de respuesta a este tratamiento quirúrgico, sino que lo que nos van a permitir es tener una estrategia multimodal y poder individualizar a cada uno de los pacientes, identificando cuál de ellos son susceptibles de llevar apatectomía cuando se implementa en forma neoadyuvante previo al trasplante hepático. De esto ya nos adelantaron en la conferencia anterior y es cuál podría ser el rol de la glucosa en el trasplante. Fíjense que principalmente lo que está valorando es el comportamiento biológico del tumor medido por el tamaño tumoral por los criterios de Milán, pero fíjense que podemos robustecer esta información con la información metabólica y es, si tenemos un PET positivo en un subconjunto de pacientes que tienen alto riesgo oncológico de recurrencia en carcinoma hepatocelular, se han descrito en estudios clínicos que puede llegar al 46 y al 67%. Pero si ustedes miran, la tasa de recurrencia en pacientes que son PET negativo es solamente del 0%. Y aquí les muestro varios estudios con diferentes Ns de pacientes en donde pueden ver el PET negativo versus el PET positivo cuando tiene criterios de Milán que lo llevan a un trasplante hepático, la recurrencia siempre, en todos los casos, fue del 0% para los pacientes que tenían criterios de trasplante y tenían el PET negativo. Por lo tanto, el impacto pronóstico va a deberse a su posibilidad de obtener esa información de la invasión microvascular como un predictor importante de recurrencia. En este estudio quiero mostrarles la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y negativo, pero principalmente la precisión diagnóstica que tiene en este contexto de invasión microvascular, y es que está por encima del 70%. Fíjense, en este son dos pacientes diferentes que tienen un PET que se les hizo previamente al trasplante hepático. Los dos PET muestran alta captación de la glucosa y fíjense que estos pacientes en la muestra patológica ex vivo del hígado mostró invasión microvascular, lo que llevó a estos pacientes a una rápida recurrencia de la enfermedad. Por lo tanto, en ese contexto podríamos establecer en este estudio clínico que un PET positivo será un predictor independiente de pretrasplante con una P estadísticamente significativa y que va a demostrar que todos esos pacientes que tengan un PET negativo previo al trasplante van a tener menor probabilidad de recurrencia. Ya en el escenario localmente avanzado, fíjense, nuestra experiencia sigue siendo más limitada y esto es un punto en el cual podemos trabajar con estudios clínicos, pero se ha encontrado que en aquellos pacientes que tengan PET con SVs altos, por encima de 5, en este caso, podríamos sugerir si el paciente es más candidato a una terapia sistémica versus una terapia locorregional. De tal forma que en un paciente de alto riesgo, según el nivel de SV máximo y alfa-fetoproteína, si ustedes tienen niveles de SV máximo por encima de 4.8, con una alfa-fetoproteína, como nos mostraban en la conferencia anterior, mayor a 550, este paciente en principio debería ser llevado más a una terapia sistémica que a una terapia locorregional. Para recordar o como conclusión del PET con glucosa, no se indica en la estadificación inicial, porque recuerden que la sensibilidad está cercana al 50%, muy por debajo de lo que nos ofrecen las técnicas de imagen convencional. Vamos a evaluar el comportamiento biológico del tumor y determinamos el pronóstico de cáncer específico, ayudando al enfoque terapéutico para definir si el paciente puede o no ser candidato a cada uno de los tratamientos que se les puede ofrecer. Y en el contexto de una hepatectomía extendida o de un trasplante hepático, nos va a aportar datos que son bastante importantes en términos de agresividad del tumor y para indicar la estrategia terapéutica. Sin embargo, sabemos que nos faltan estudios de corte prospectiva que nos permitan definir un número de pacientes mayor para tener una mayor precisión en el contexto de los estadios avanzados del carcinoma hepatocelular. Pero estos estudios retrospectivos, aunque tienen pocos pacientes y tienen las limitaciones de los estudios retrospectivos, nos han mostrado que podemos encontrar variabilidades con respecto al estado de tumor, la función hepática y tener también diferentes medidas de captación que nos van a permitir obtener más información, porque actualmente lo hacemos con el SV máximo, pero podríamos tener, por ejemplo, el SULPIC que lo mide con grasa parda y en el contexto de un paciente que tiene diabetes, obesidad, hígado graso, por supuesto, el SV va a tener una gran variabilidad. De tal forma que el PET sería un marcador confiable en el tratamiento previo y posterior a la invasividad tumoral, es un indicador del grado de diferenciación y nos va a permitir, al hacer un cuerpo entero,
valorar las metástasis extrahepáticas. Me quedan 5 minutos y no me quiero ir antes sin mostrarle algo que, digamos, en este momento se está trabajando desde la medicina nuclear y es el terapnóstico. Fíjense que es lo que se conoce como medicina de precisión desde la biología molecular y es la posibilidad de hacer una imagen molecular con galio 68 flúor para ver, por ejemplo, si el hepatocarcinoma está pobremente diferenciado y cambiar este radiofármaco por un emisor de positrones que va a administrar la radiación al interior de la célula. Esto en el contexto de un paciente, por ejemplo, con cáncer de tiroides. Fíjense, el 31 de marzo es el Día Mundial del Teragnóstico. El teragnóstico es la producción de conocimiento, la gnosis, a través de la imagen molecular y poder administrar tratamiento. Lo hacemos desde el año 41 con el cáncer de tiroides en un paciente que tiene cáncer de tiroides refractario al tratamiento, con múltiples metástasis hepáticas, se le administran dosis de yodo radioactivo y tiene curación. En 1994, mucha experiencia con tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos con alta sobreexpresión de receptores de somatostatina, 3 sesiones y una respuesta completa, y ya más recientemente en el contexto del cáncer de próstata metastásico resistente a la castración, la sobreexpresión del PSMA, administración de terapia de lutecio y respuesta completa. Para su conocimiento, en este momento estamos administrando las 3 terapias en la Fundación Santa Fe. Voy a entrar a el radiofármaco que quizás terminará por desplazar a la FDG con el tiempo, que es el FAPI, el factor activador de inhibición plaquetaria. ¿Cómo funciona este FAPI y por qué es tan importante? Los fibroblastos estromales representan más del 80% del volumen de la célula tumoral y ese microambiente tumoral es favorable para el crecimiento y la invasión de las metástasis. Estos fibroblastos, se ha sintetizado la proteína activadora del fibroblasto, que es una glicoproteína de superficie que pertenece a la familia de las serinproteasas, que se encuentra en los fibroblastos estromales y que se ha activado en varios tumores epiteliales. Fíjense, en este caso son tomados de la literatura, en donde tenemos un PET con FDG, en donde se observa la biodistribución normal del radiofármaco y no se observa la captación del trazador. En ese mismo paciente se le hizo FAPI galio 68 y se puede ver con claridad en una importante relación fondo el tumor. Fíjense que hay un punto en donde podríamos aportar con FAPI y es en tumores que son pequeños, menores de 2 centímetros, en este estudio con P estadísticamente significativas, tasas de detección del 18% para FDG versus el 70% casi para FAPI, y en tumores con grados histológicos bajos, es decir, no los pobremente diferenciados en donde claramente la FDG son muy buenos, podemos tener detección hasta del 83%. Por lo tanto, este galio 68 FAPI puede ser un marcador potencial en el contexto del colangio del hepatocarcinoma hepatocelular y va dirigido al microambiente tumoral. Esta fue la imagen de interés, se la ganó en el año 2020 la Sociedad Americana de Medicina Nuclear, porque aquí hay más de 10 tumores diferentes, por eso les digo que en el futuro va a reemplazar la FDG, cáncer de mama, tumor de célula pequeña pulmonar, carcinoma colorectal, cáncer de páncreas, tumores de origen desconocido, próstata, colangiocarcinoma, sarcoma, tumores neuroendocrinos. Fíjense, haciendo lo mismo, en lugar de hacerlo con FDG, lo haríamos con FAPI. Y por último, sería PSMA. Y aquí yo quisiera también alentar un poco al grupo para que en algún momento pensemos en hacer en nuestros pacientes no FDG en el contexto del carcinoma hepatocelular, sino PSMA. Y lo hemos visto en pacientes nuestros en el contexto de un cáncer de próstata resistente a la castración que tiene recaída bioquímica con un PSA de 1 y resulta que el PSA pues tiene la recaída, como muestra esta imagen, a nivel del lecho de la próstata, pero le parecen unas lesiones que con un PSA de 1, un M1C, un estadio avanzado del próstata es muy raro, pues estos pacientes son llevados o fueron llevados a biopsia y se encontró hepatocarcinoma. Porque el PSMA, la glicoproteína transmembrana PSMA, se llama antígeno de prostático específico de membrana de próstata, pero no es específico para nada de la próstata. Se ha expresado en muchos tumores, dentro de estos el carcinoma hepatocelular, porque está asociado a la neoangiogénesis y se ha encontrado que tiene regulación del factor de crecimiento vascular. En los estudios clínicos de corte retrospectivo y con muy poquitos pacientes, por eso creo que es un campo muy importante que podríamos usar, se ha encontrado siempre que comparan el PSMA en el contexto del carcinoma hepatocelular versus la FDG, una captación más intensa de PSMA.
¿Por qué? Porque tiene un papel de apoyo para la resonancia magnética en la T, pero principalmente nos va a definir la posibilidad que el paciente tenga enfermedad extrahepática. En este caso les muestro un paciente con un nódulo de 10 milímetros, que tiene un nódulo a nivel de la grasa mesentérica, que tiene una alta expresión de PSMA, y cuando ustedes miran la FDG es completamente negativo. Esta alta captación de PSMA podría llevarnos a pensar en administrar teragnóstico, que es lo que les decía al principio. Si ustedes le administran quimioterapia, le administran en el contexto de un carcinoma que está avanzado, enfermedad y no está respondiendo, pues la posibilidad de hacer teragnóstico, hacemos un PSMA y si el PSMA es positivo, pues podríamos administrar el tratamiento con lutecio que podría, digamos, en este contexto, ayudar al paciente. Y por supuesto, esto nos va a permitir evaluar la respuesta al tratamiento si pues hay estudios en esta área. ¿Cómo funciona lo del PSMA lutecio? Pues lo que hacemos es que cambiaríamos el galio 68 o el flúor con el que miramos las células, le ponemos lutecio, que es un emisor de positrones, esto se une a la glicoproteína transmembrana PSMA, se internaliza por endocitosis y fíjense, dentro de la célula emite la radiación beta y produce ruptura de la doble cadena de ADN de manera directa en apoptosis directa, sin la posibilidad de que la célula se pueda regenerar. Y obviamente esto nos daría tratamiento. Para terminar, en medicina nuclear nosotros no solamente tratamos lo que vemos. ¿Qué es lo que vemos? Un PET, en donde le hacemos una imagen que muestra múltiples lesiones con sobreexpresión de PSMA, sino que además de eso tratamos lo que vemos y vemos lo que tratamos, porque el lutecio permite hacer una imagen, que es un rastreo, para ver qué fue lo que tratamos y además lo podemos cuantificar. Muchas gracias.